Buenas noches, América. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, no tiene vergüenza. En las últimas horas ha sido la voz, de nuevo, del enésimo intento de darle pátina de legalidad a la represión del régimen de Nicolás Maduro. Ataviado con indumentaria judicial y en la sala plena de la más alta magistratura venezolana, Moreno solicitó que se le retire la inmunidad al considerado presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. ¿El motivo? Haber violado la prohibición de salir del país que le fue impuesta el 29 de enero, lo que abre ahora el camino para que el régimen pueda enjuiciar por presuntos delitos que van desde supuestos vínculos con hechos de violencia hasta recibir dinero del extranjero sin justificación a Juan Guaidó. El tribunal remitió copia de estas medidas a la Fiscalía, también controlada por Nicolás Maduro, para que se avance en el procedimiento para su enjuiciamiento. Moreno tiene el privilegio de liderar la lista de magistrados venezolanos más sancionados por más de 30 países del mundo. Está acusado de ser responsable de los fallos judiciales que usurparon funciones de la Asamblea Nacional, esta sí elegida democráticamente, en diciembre de 2015. La Unión Europea le impuso sanciones de carácter económico y restricciones de entrar a territorio europeo por su responsabilidad en el deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Y otros países como Suiza, Panamá, Ucrania, Noruega o Canadá se sumaron a estas sanciones. Además, el nombre de Moreno está incluido en las listas negras de estas naciones, lo cual se traduce en anulación o prohibición de otorgarle visas o la congelación de sus fondos y bienes en el extranjero. Con este historial en su haber, Moreno se volvió a prestar para el nuevo intento de darle pátina de legalidad a la represión y estrechar el cerco a Guaidó. Moreno no tiene ni credibilidad ni legitimidad. La perdió hace mucho tiempo. Moreno forma parte de esa estructura represiva del gobierno que se mantiene en el poder sin el aval de las urnas y que se sostiene con la fuerza de la violencia de los colectivos, la complicidad de unas fuerzas armadas corruptas en sus estamentos más altos y de gobiernos de dudosa calidad democrática como Turquía, Rusia, China o la misma Cuba. La sentencia de Moreno es, por tanto, poco menos que papel mojado. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para los pies de página, para conversar con los expertos que nos ayudan a poner un cierto contexto a cuestiones de la actualidad. El 4 de marzo de 1969 se firmó en Washington el nacimiento del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte. En aquel contexto de Guerra Fría, esa alianza adquirió una dimensión importante y contribuyó a definir el orden político mundial en las siguientes décadas. Hoy muchos se preguntan si sigue teniendo sentido la OTAN. Este próximo jueves en Washington se va a celebrar el 70º aniversario, o lo que es lo mismo, 70 años de la fundación de esta alianza en la que entonces y ahora Estados Unidos continúa siendo el país que más aporta y que más influye, a pesar de que su secretario general, el noruego Jens Stoltenberg, es europeo. El señor Stoltenberg hoy ha estado en Washington, se ha reunido con Donald Trump en la Casa Blanca y mañana va a tener una deferencia que tienen pocos dignatarios extranjeros y es la de hablarle frente a las dos cámaras del Congreso. Esto no pasaba desde el año 2017, hace 2 años, cuando esas dos cámaras le ofrecieron esa posibilidad a Emmanuel Macron. En el contexto en el que nos encontramos hay que recordar que Trump ha criticado mucho esa alianza porque los socios que forman parte no aportan lo que el presidente estadounidense cree que tendría que ser lo adecuado. En ese contexto, el Congreso, que tiene muy clara la importancia de la alianza transatlántica, le ofrece esa deferencia al secretario general de la OTAN. El jueves llegan a Washington, estarán en Washington los cancilleres de esas naciones que forman parte de esta alianza y se volverá a poner de relieve la importancia que le dan los países participantes en esa alianza en el contexto de las críticas del presidente estadounidense a esta alianza transatlántica. Saludamos a
Evan Ellis es experto del Centro de Seguridad CSIS, un think tank en Washington. Señor Ellis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Nos gustaría comenzar preguntándole si la Alianza Atlántica, la OTAN, sigue teniendo tanta importancia en cuestiones de seguridad hoy. Absolutamente. Es claro que el rol de la OTAN ha cambiado durante los años. O sea que durante la Guerra Fría fue fundamental como defensa antes de la Unión Soviética. Todavía es importante en un rango de maneras. Podemos ver el rol de la OTAN no solo en contra de la agresión de Rusia en Ucrania, sino también en cuanto a la situación en Afganistán y también en otros aspectos, en colaboración sobre crimen organizado, sobre terrorismo global y en otros temas. Incluso muchas personas en América Latina no saben que OTAN tiene un rol, bueno, varios roles acá. Para la audiencia en Colombia, por ejemplo, Colombia es el primer socio global de OTAN en América Latina y tiene un rol muy importante en colaborar sobre temas de crimen organizado y otros aspectos. También, por ejemplo, es poco conocido que Brasil y también Surinam tienen frontera con OTAN a través de Guiana Francesa. Entonces, muchas personas no saben qué tan relevante realmente OTAN es en este mundo moderno. Esta reunión que se va a llevar a cabo en Washington, de conmemoración de ese aniversario, llega en el momento en el que durante el 2018 el presidente Trump insistió en las críticas al resto de países que forman parte de la alianza y muy pocos países llegaron a cumplir el objetivo de gastar el 2% de su Producto Interior Bruto en cuestiones de defensa. ¿Va a quedar satisfecho el presidente Trump? Bueno, como usted sabe, hoy día, el presidente Trump tenía una reunión con el secretario general Jens Stoltenberg, quien está acá en Washington para una serie de reuniones. Incluso mañana esta reunión con las dos cámaras del Congreso estadounidense y también con el secretario de Estado Pompeo. Y creo que el mismo presidente Trump ha notado que sí, los países de OTAN, como usted bien ha indicado, ha aumentado su contribución desde más o menos 1.42% hasta 1.51% por promedio. Y entonces van en rumbo hacia 2% y algunos como Alemania también incluso tienen algunos aumentos muy fuertes. Entonces yo creo que el mismo presidente Trump también ha indicado que sí, que está progresando, aunque todavía no ha llegado al punto en que los Estados Unidos desea, para compartir realmente justamente todos los gastos de defensa. Entre los puntos que se espera que aborden los países participantes está la presencia rusa en Venezuela, una cuestión que hemos explicado con profundidad aquí en NTN 24. ¿Qué tenemos que esperar de ese punto del orden del día de esa reunión? No puedo decir lo que son las conversaciones privadas que se han realizado, pero bueno, especialmente también para Colombia, que es socio global de OTAN, las conversaciones de OTAN deben ser algo de mucho interés. Y sí, por supuesto, en cuanto al defensa del hemisferio, en una situación en que tenemos tropas rusas, invadiendo sin autorización del gobierno legítimo de Juan Guaidó, un país del hemisferio, eso debe ser algo de preocupación. No podemos decir que en este momento estamos activando el artículo 5 de defensa mutua en cuanto a esas tropas, pero por supuesto, OTAN es una organización apropiada a tener esos tipos de conversaciones cuando Rusia empieza a tomar pasos sin autorización en nuestro hemisferio, impidiendo la seguridad de los Estados Unidos, de Colombia, de varios otros países. Es la opinión de Evan Ellis, es experto del centro CSIS, ese think tank dedicado a cuestiones internacionales y de seguridad aquí en Washington. Señor Ellis, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Poder Latino. Otras cuestiones de la actualidad, hablando de seguridad, hay preocupación en el Capitolio porque de las transcripciones de algunas audiencias que se han llevado a cabo en los últimos meses, se ha conocido, así lo han filtrado y lo han revelado y lo han confirmado representantes demócratas, la Casa Blanca autorizó, el presidente Trump autorizó a 25 personas que no habían pasado los procesos de seguridad que cualquier persona que trabaja en la administración, especialmente en un entorno tan sensible como es la Casa Blanca, el presidente les autorizó a tener acceso a información confidencial. 25 personas. La funcionaria de la Casa Blanca que está al frente de esa oficina de personal y de seguridad
lleva 18 años, es decir, no es una persona reciente. Ha estado con las presidencias de Barack Obama y antes con la de Bush, y así sucesivamente. 18 años dan para muchas presidencias. Bueno, en cualquier caso, ha puesto el grito en el Congreso, si sirve la analogía, porque lo intentó dentro de la Casa Blanca de la actual administración, pero no le hicieron caso. Incluso ha denunciado que fue ninguneada y apartada, incluso sancionada, por cuestiones mínimas o pequeñas de su trabajo, y siente que era su obligación ir al Capitolio a denunciarlo. La Casa Blanca no ha dicho mucho hasta ahora, pero están preocupados en el Capitolio porque esa información confidencial puede afectar a la seguridad nacional. Stephen Donoghue, experto en seguridad y socio de McClarty y Asociados, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo funciona ese sistema de autorizaciones para ese acceso a información confidencial? Bueno, el sistema de acceso a información clasificada o de este tipo tiene que ver con, uno, darle información a la gente que necesita tomar decisiones para que ellos puedan tomar las mejores decisiones posibles para el país, para que entiendan. Todas las agencias de inteligencia y otras agencias proveen información para que los líderes, los que toman decisiones, entiendan y puedan tomar las mejores decisiones. Pero también hay que tomar en contexto cuáles son las vulnerabilidades de darle esa información a alguien que podría ser vulnerable a chantaje o opresión, y por eso hay que tener mucho cuidado en proteger las fuentes de información, y eso significa sistemas electrónicos, sistemas satelitales, información humana, fuentes humanas que están en diferentes lugares. No pueden arriesgar que esa fuente se queme por haberle dado información a alguien que es vulnerable a chantaje, a ser un espía para otro país dentro del gobierno estadounidense. Lo que se hace en una investigación para decidir si o no alguien es vulnerable, toman toda la información financiera, buscan los antecedentes éticos, morales, conflictos de intereses que puedan tener, buscan antecedentes criminales o uso de drogas, relaciones personales o conducta personal, relaciones con extranjeros, situaciones médicas o psicológicas que podrían presentar una vulnerabilidad sobre el cual podrían ser chantajeados por un gobierno de otro país. Y por eso esas investigaciones, con toda esa información, y esas investigaciones hay veces que toman 1 o 2 años para entender bien si alguien ha viajado a algún país, qué hizo y con quién estuvo, si ha trabajado en otro lugar, dónde ha trabajado y con quién, y preguntarles y hacer entrevistas con esas personas que conocen a esta gente. Eso resulta en un documento que tiene que verlo alguien que analiza todo el monto de información para decidir si esta persona presenta una vulnerabilidad o si es fidedigna de tener acceso a los altos secretos que produce nuestro gobierno. ¿Cuáles cree que podrían ser las consecuencias legales para el presidente Trump si se confirma esa acusación? Bueno, el presidente es el comandante en jefe y es el ejecutivo del país. Él puede tomar decisiones puede decidir, a pesar de la información que haya sobre la vulnerabilidad de alguna persona, puede decir, no me importa, quiero que esa persona tenga acceso a información porque esa persona me aconseja a mí, esa persona es la persona en quien yo confío y yo quiero que ellos tengan acceso a la información para que me puedan dar consejos, y yo como comandante en jefe tengo fe de que ellos me van a aconsejar con base a la información y a sus antecedentes, me van a dar buenos consejos. Así que el presidente puede decir, no importa lo que ustedes digan, yo quiero que esta persona tenga acceso a esa información, y si eso ocurre puede haber una situación donde las agencias comienzan a reducir el tipo y la calidad de la información que se le da porque no quieren que se pueda poner en riesgo las fuentes de información. ¿Por qué cree que es preocupante que las agencias no compartan información confidencial con el presidente? Las agencias de inteligencia tienen unos sistemas muy específicos y vulnerables
que no quieren poner en riesgo. Son sistemas, algunos que son muy caros en ponerlos en juego para recolectar tipos de información. A veces son fuentes de información humanas que tienen acceso a líderes de otros países y tienen información muy vulnerable, y si esa información y esa fuente se quemase, esto podría primero apagar los ojos de las agencias de inteligencia y no podrían colectar esa información, y segundo, podría poner en riesgo esas personas o esos sistemas que tomaría tiempo para reponerlos hacia adelante. Y por eso las agencias quieren proteger esas fuentes, y si el presidente les ordena darle información a algunas personas que no son fidedignas, pues ellos podrían decidir no darle esa información para que no pudiese tomar las decisiones que tiene que tomar con información completa, o reducir la fidelidad de la información para no quemar la fuente. Es decir, si tienen información que les da una certeza de 99%, si reducen la fidelidad de la información a un 80% para proteger la fuente, el presidente o los que lo rodean no tendrían la información completa, pero sí tendrían el grueso del tema. Es el análisis de Stephen Donoghue, es analista en cuestiones de seguridad, trabajó en la Casa Blanca con Bill Clinton y hoy es socio de McClarty Asociados. Gracias, señor Donoghue, por estar con nosotros. Terminamos el programa de hoy hablando de autismo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Autismo. Miren el dato que nos pareció interesante recordar: 1 de cada 160 niños vive en lo que se conoce como técnicamente el espectro del autismo. Tienen algún tipo de dolencia o afectación por esta dolencia. La jornada de hoy, que se dedica precisamente a esto, nos parece que ha pasado desapercibida, y por eso en el programa hemos querido conversarlo con expertos. La señora Lucía Murillo es portavoz de la campaña Autism Speaks, o el autismo habla. Señora Murillo, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Mire, cuando nos planteábamos esta entrevista pensábamos en que la concepción general de cuando hablamos de niños con autismo es la de imaginarnos al niño abstraído de la realidad que lo rodea. Me gustaría comenzar preguntándole por si nos puede ayudar a comprender un poquito más esta enfermedad en cuanto a romper esas percepciones generalizadas que en algunos casos pueden ser erróneas sobre el autismo. Entonces, lo que sabemos es que el autismo no es una sola condición. Hay diferentes subtipos de autismo, que quiere decir que hay diferentes niveles de cuáles son los desafíos de cada persona. ¿Cuál es la mejor manera de tratar a una persona que se encuentra en el espectro de autismo? Entonces, como cada persona con autismo es diferente, va a ser diferente en qué manera ellos se comunican con otras personas, cuáles son los niveles de comunicación que tengan, pero también cuáles son los niveles de habilidades sociales. Hay unas personas que tienen unos comportamientos repetitivos, entonces es difícil decir cómo tratar con una persona porque va a ser diferente en cada persona. Cuando hablamos de autismo en los últimos meses, hemos visto que está más relacionado a una polémica que poco tiene que ver con el autismo, que es el de las vacunas, especialmente en los niños. Hay una creencia muy minoritaria que ha tenido mucho eco en las redes sociales, y es hasta qué punto las vacunas son la causa del autismo. La ciencia ya ha dicho que no. ¿Cuál es su opinión sobre esta polémica? Nosotros entendemos que cada familia va a tener diferentes factores en su perspectiva sobre las vacunas, pero lo que sabemos nosotros es que la investigación nos muestra que no hay ni una conexión entre las vacunas y el autismo. Termino ya para preguntarle cuál es el objetivo de la jornada de hoy que ha terminado. Este día mundial de autismo y aún más este mes de abril, que es el Día Mundial o el Mes Mundial de Autismo, lo que queremos hacer es una campaña para aumentar la comprensión y aceptación de personas con autismo en la comunidad,
y más allá, darle a los padres la información que necesitan para una detección temprana y acceder a servicios de intervención temprana. Es la opinión de Lucía Murillo, es portavoz de la campaña Autism Speaks, o El autismo habla, hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Autismo. Gracias, señora Murillo, por haber estado con nosotros y compartir esos puntos de vista que nos parecían relevantes para no olvidar una jornada que, como decíamos al principio, afecta a 1 de cada 160 niños en el mundo. Vamos a hacer una pausa. Al volver nos espera ya nuestro invitado. Vamos a hablar sobre la influencia o injerencia cubana en el sistema de inmigración y documentación de Venezuela. Hasta 300 funcionarios cubanos están al tanto y controlan ese servicio de documentación según informaciones periodísticas publicadas por Bloomberg. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy, una información que nos llamó la atención en las últimas horas y hemos leído en diversos medios de comunicación. La noticia primero la publicó el portal de información Bloomberg. Esa es la información en la que dan cuenta de cómo Maduro se ha mantenido en el poder. Y entre otras cosas, y gracias a la información de Bloomberg, luego otros medios se han hecho eco, dice que hay 300 cubanos que dirigen el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, y que es La Habana quien tiene una copia de cada cédula de identidad de los venezolanos. La denuncia se ha hecho pública gracias a los contactos, las entrevistas de los periodistas de Bloomberg con diversos analistas y exfuncionarios del Ministerio del Interior venezolano. Hemos invitado a Hugo Hacha, es analista en seguridad, es experto y también trabaja, investiga para el Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches, es siempre un placer, Gustavo. 300 cubanos dirigen el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. ¿Es cierto? Bueno, de acuerdo a nuestras fuentes, esto es parte de una nutrida presencia de efectivos cubanos. Lo discutimos contigo hace un par de semanas atrás. Esto viene a integrarse en un contingente que, de acuerdo a fuentes fiables, es de un mínimo de 23.000. Cuando hablo de fuentes fiables, son declaraciones de funcionarios oficiales del gobierno de Cuba, que incluyen brigadistas médicos y expertos en otras áreas. La Habana refuta que tengan cualquier tipo de capacidad combativa, pero no es igualmente enfático para rechazar que están, como en este caso de estos 300 efectivos, enquistados en organizaciones estratégicas de labor policial, inteligencia, contrainteligencia y operaciones militares. De ser cierto que, vuelvo a repetir, todas las fuentes apuntan a que así lo es alarmante porque no solo te pone en cuestión el tema de identificación personal con lo sensible que esto es para la seguridad y la tranquilidad de un Estado y de una sociedad, sino que te pone en cuestión futuros procesos como, por ejemplo, elecciones. Es preocupante y vuelvo a reiterar, demuestra una presencia de la que hasta ahora nadie había hablado. Todo el mundo habla sobre una intervención de los Estados Unidos. Está bien, se puede discutir o se puede debatir, pero nadie hace mención a este contingente, como tampoco no se hace mención a un nutrido contingente de contratistas del Wagner Group, rusos, con una serie de cuestionamientos en áreas tan sensibles como derechos humanos, o como los 98 técnicos que llegaron abiertamente al aeropuerto de Maiquetía para poner en perfecto orden de funcionamiento los sistemas antiaéreos S-300. Hablaba usted de 23.000 cubanos, de los cuales una parte son brigadistas o médicos y otra parte forman parte de esa estructura de inteligencia y control. ¿Podemos diseminar o desmenuzar, esa sería la palabra, la cifra, para entender cuántos son brigadistas y cuántos trabajan en el entorno más próximo al poder en Venezuela? Esto es muy difícil de hacer. Esto es una muy amplia zona gris. No es que lo diga yo. Fue portada en un muy comentado artículo del New York Times, a donde efectivos de las brigadas médicas no solamente declaraban, sino describían con lujo de detalles de qué manera se los obliga a hacer labores de propaganda, de proselitismo, se les ordena estar preparados para actuar como soporte de apoyo paramilitar en el caso de determinados eventos, por lo que
es difícil establecer dónde está ubicada cada persona. En el caso de los que son puramente médicos, esto es un agravamiento de una situación de víctimas que ellos ya tienen por estar sometidos a condiciones de trata y tráfico. Pero además existen documentos, existen audios, existen declaraciones a donde se establece que muchos de estos, entre comillas, médicos son en realidad efectivos de inteligencia, contrainteligencia del gobierno cubano. ¿Para qué quiere Cuba tener 300 personas controlando el servicio de identificación, migración y extranjería de Venezuela? Bueno, primero una máxima que estoy seguro te es muy familiar. Información es poder. Desde el momento en que tú controlas el tema de la identidad, controlas todo lo relativo al ejercicio efectivo de ciudadanía. Controlas el acceso desde a los servicios más elementales, a los servicios financieros, bancarios, controlas el servicio de la capacidad de viaje y desplazamiento, colocas en riesgo la posibilidad de candidatear, de ser elegido, y lo que es más importante, la limpieza y la transparencia de cualquier proceso de decisión democrática. En una reciente entrevista, una periodista en este mismo artículo relata cómo quedó sorprendida por la presencia de cubanos en el momento en el que estaba teniendo esa entrevista. Y dije que llevaban trajes y audífonos dando instrucciones a los propios asesores del mandatario Maduro, y el acento los delataba. Eran cubanos, vestían de manera informal, no vestían con trajes, sino con jeans o tejanos, como decimos en mi tierra. Siempre se ha hablado de que la seguridad de Maduro está en manos de los cubanos. ¿Es una seguridad entregada al 100% al gobierno de la isla? Es mucho más complejo que esto. Cuba es probablemente uno de los más, si no el más relevante de los contingentes extranjeros que influyen en la situación en Venezuela. Pero no se puede tampoco dejar de lado la presencia rusa, la presencia china, la presencia iraní y la presencia de actores paraestatales, como es el caso de Hezbollah. Su integración en los diversos sistemas está ampliamente demostrada. Regresando a Cuba, han habido testimonios desgarradores e impactantes que fueron sometidos a la Organización de Estados Americanos, donde oficiales venezolanos relatan cómo oficiales de inteligencia y contrainteligencia cubanos, de acuerdo a estas declaraciones, supervisan los interrogatorios y las torturas que se realizarían a quienes han osado ejercer disenso dentro de las instituciones armadas de Venezuela. ¿Estaría usted de acuerdo que hoy el gobierno de Maduro se aguanta gracias al apoyo que le dan en diversos porcentajes o medidas, pero Turquía, China, Rusia y Cuba? En la cuestión política, sí. En la cuestión financiera es todavía más delicado. Y esto no es algo que lo diga yo o que se pudiera atribuir a este programa o a una cuestión periodística. Los actuados judiciales reflejados en los últimos procesos, por ejemplo el de los narcosobrinos, el del Chapo Guzmán, indican claramente que la segunda más importante fuente de ingreso efectivo al régimen es el narcotráfico. Ese componente que le permite un grado de posibilidad financiera se combina con el apoyo político y el respaldo de los países que tú has mencionado para permitirle sobrevivir más allá de lo que en buena lógica un Estado debería en estas condiciones haber podido resistir al mando de un régimen si es que solamente estuviera descansando en una economía formal y en un apoyo político que estuviera basado en por lo menos parámetros más éticos. ¿Sin Cuba, Maduro se aguanta? No, definitivamente no. Aunque tenga el apoyo de China, Rusia y Turquía. No, porque estamos hablando de un nivel operativo que hoy se le hace indispensable. Solamente como un ejercicio, apoyándome en los testimonios que fueron escuchados en la Organización de Estados Americanos, creo que la aparente cohesión interna de las instituciones armadas simplemente se evaporaría. La opinión de Hugo Hacha, es analista, experto en seguridad, trabaja y escribe también para el Centro para una Sociedad Libre y Segura, esta noche en Poder Latino. Señor Hacha, gracias por estar con nosotros. A usted las gracias. Antes de terminar, le recuerdo, háganos llegar sus puntos de vista, sus opiniones en la cuenta de Twitter, @PoderLatinoNTN. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino, para escuchar las opiniones de republicanos, demócratas, liberales, conservadores. Las voces hoy en nuestro espacio con Francisco Semiao. El señor Semiao es conservador, es analista político, es experto en relaciones gubernamentales.
Señor Semiao, buenas noches. Buenas Gracias noches, por estar con nosotros. Un placer, gracias. Y con Arthur Estupiñán, es republicano, es analista político, es miembro fundador del Hispanic Policy Group. Señor Estupiñán, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Quiero comenzar preguntándoles por Venezuela y lo que en las últimas horas hemos conocido de boca de quien es presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el señor Michael Moreno. Explicábamos en el editorial del programa de hoy que el señor Moreno tiene en su haber el hecho de tener sanciones internacionales que le limitan la movilidad, el uso del sistema financiero internacional y la sospecha de haber contribuido al deterioro de la democracia en Venezuela, entre otras cosas. Pues bien, el señor Moreno en las últimas horas ha pedido que se avance en la solicitud para terminar con la inmunidad de Juan Guaidó, el considerado presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. ¿Es un paso más del madurismo, del régimen de Maduro, para acercarse y terminar con la figura de Guaidó? Sí, obviamente, quieren hacer un proceso donde paran el movimiento y creo que, en mi opinión, es un movimiento que creo que se ha parado un poco, porque cuando uno ve un movimiento que, como pasó hace semanas, uno piensa que inmediatamente saca el apoyo de la comunidad internacional y hay una transición inmediata, pero esto veo que se ha parado y es un enfrentamiento que estamos esperando quién va a decir hasta aquí nomás, me doy, o si va a haber un golpe más fuerte. ¿Usted cree que el efecto Guaidó se está desvaneciendo? Para mí sí, que se está como dice, slowing down, está perdiendo el steam. Ralentizando. Exacto, entonces eso es lo que me da preocupación para mí por el porvenir de la gente de Venezuela y la crisis que está pasando. A pesar de todo el poder de los Estados Unidos, con el apoyo imprescindible del presidente Trump, del vicepresidente Pence, del secretario de Relaciones Nacionales Bolton, Pompeo, etcétera, el senador Rubio, el senador Menéndez, pues yo creo que lo que ellos han realizado hasta ahora ha sido efectivo, pero se necesita un proceso más fuerte. Se necesita, en mi opinión, un proceso, no necesariamente tiene que ser una intervención militar, pero unos drones militares en donde liquidan a Maduro y liquidan a todos los asesores de él, porque en estos momentos ellos tienen al pueblo venezolano de rehenes. Perdone, ¿usted está defendiendo un magnicidio liderado por Estados Unidos? Nosotros necesitamos liberar al pueblo venezolano. ¿Pero con drones? Es decir, ¿disparar a Maduro? Correcto. ¿Eso es lo que usted está defendiendo? Sí, hace tiempo que lo debemos de haber hecho. Pero esto no es muy demócrata, ¿no le parece? El problema es que Maduro está matando a los niños venezolanos. Maduro tiene al pueblo venezolano como unos rehenes. Los Estados Unidos pueden liberar a Venezuela. Y nosotros necesitamos enseñar el liderazgo de los Estados Unidos para hacer así. Nosotros a todos los islámicos, extremistas islámicos del Medio Oriente, a todos aquellos que han asesinado o que son parte de un plot para asesinar a americanos en los Estados Unidos, lo hemos liquidado, lo hemos sacado. ¿Pero esto no es tomarse la justicia por su cuenta? Claro que no, si nosotros lo que tenemos que ayudar al pobre no hay una sentencia. Pueblo. Pero Maduro es un dictador. Maduro no va a ceder a un proceso legítimo como el que nosotros estamos tratando de ayudar al presidente Guaidó a seguir. ¿Pero habría que hacer eso entonces con Kim Jong-un? ¿O con Bashar al-Assad? Bueno, pero Kim Jong-un, sí, con Bashar al-Assad, sí, de Siria, porque él también mató a más de 300,000 niños y mujeres en Siria. Pero el presidente Obama no hizo nada para ayudar al pueblo sirio. Pero el presidente Trump es un hombre de acción. Y en mi opinión, ya hemos discutido bastante. Tenemos los países del Pacto de Lima que nos están colaborando. Es un esfuerzo internacional de más de 54, 55 países que reconocen al presidente Guaidó. Ha llegado la hora para liberar al pueblo venezolano.
Bueno, creo que también eso es una decisión peligrosa porque abre un precedente a asesinatos políticos de diferentes lados. Pero no es un asesinato político. Es terminar con un señor que está matando a muchísimas personas. ¿Cuál es la diferencia entre eso y un asesinato político? Bueno, pero entonces nosotros no tenemos los Estados Unidos no tiene el derecho a liquidar a todos extremistas islámicos que quieren hacer daño a los Estados Unidos. Probablemente no, de acuerdo a la ley internacional. Entonces nosotros nos tenemos que aceptar si esos terroristas islámicos quieren hacer un plot en los Estados Unidos para matar, asesinar o con una bomba. Pero para eso, señor Estupiñán, para eso están las leyes, ¿no? Sí, pero además estamos hablando de una situación diferente. Es una situación diferente. Hay leyes, pero de nuevo, Maduro es un dictador que no respeta las leyes. Él está junto con Rusia y con Irán para hacer mal a los Estados Unidos y al pobre pueblo venezolano, lo que son unos cobardes porque los venezolanos no tienen armas, el pueblo venezolano no se puede defender, los niños que se están muriendo, las mujeres que también, es absurdo que nosotros estemos lidiando con un dictador como Maduro y su gente, los narcotraficantes, como si son que tienen una legitimidad. Maduro no tiene ningún tipo de legitimidad para existir como presidente. Es que entiendo el argumento, lo que pasa que no lo puedo compartir, pero, y como que lo expresa en el programa, necesito repreguntarle para poder tener los elementos. ¿Qué le da legitimidad a Estados Unidos para actuar en contra de un dirigente de un país que no es de Estados Unidos, sino que es en este caso Venezuela, y decidir que con Venezuela yo tengo la legitimidad de tomar esas decisiones drásticas y con otro país no? Hay un consenso de los países de Pacto Lima, aunque no todos quieren utilizar la fuerza militar. No hay ninguno. Bueno, no hay ninguno por precedente historial, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguno. Las causas serán las que serán, pero no hay ninguno. No hay nadie que avale la intervención militar. Entonces debemos que un dictador, un cobarde, debe de continuar reprimiendo, matando y asesinando a un pueblo. Perdón, eso yo no estoy de acuerdo. Entonces, con Kim Jong-un también aplicaríamos la misma... Pero no podemos tener ¿cómo se dice? Un blanket, una camisa para todos. Necesitamos, con Kim Jong-un, el presidente Trump ha podido lograr detener la amenaza a una guerra nuclear, que estábamos al punto de entrar con una guerra nuclear con el líder Kim. Y Corea del Sur, Japón y todos esos países del Asia tenían mucho temor. Bueno. Pero obviamente estamos haciendo negociaciones con el líder Kim para detener esa amenaza, una guerra nuclear. La opinión de Arthur Estupiñán. Le hemos cortado antes, estaba haciendo un razonamiento sobre... Bueno, yo creo que si hay una intervención militar, hay maneras de hacerlo. Creo que debe haber un empujo con el OEA para aprobar ciertas acciones, y si no hay, creo que los Estados Unidos debería tener un movimiento como líderes, como líder del mundo en la libertad. Y hay maneras de, como dice, intervenir de una manera humanitaria, pero a la misma vez si hay un ataque del lado entonces hay que defendernos. Y creo que esa es una manera, hablando como un ex militar. Claro que yo fui entrenado por sargentos de la era de Vietnam, entonces pensamos un poco diferente a los que están ahora en el Pentágono, pero hay maneras pero ahora mismo no hay una amenaza. ¿Cómo? Es decir, si hay una amenaza... la amenaza es de Rusia, y lo que yo haría, si yo estuviera en el Pentágono, yo haría un bloqueo, que dice que los rusos en aguas internacionales no se acercarían a ese país, y bueno, habría una concentración en el mar, pero se limita a esa área. ¿Por qué el aterrizaje de 2 aviones es una amenaza contra Estados Unidos? El aterrizaje de 2 aviones militares rusos en Venezuela es una amenaza, y no es una amenaza, por ejemplo, tener una base militar Bueno, sabiendo las intervenciones que ha tenido Rusia con los países en Europa, eso se sabe
lo que ellos están buscando. Y es un peligro para nuestro lado del mundo, las Américas, a tener personas así, con esas intenciones, como dice, el tipo de Putin. Y es un peligro, porque lo que quieren hacer es empezar a crear su mundito en esta área, y eso se puede diseminar, y es un peligro tener ese elemento tan cerca a los Estados Unidos. Bueno, quiero cerrar este tema, que como ven genera opiniones que seguro ya están generando debate en las redes sociales. Señor Estupiñán, le quería preguntar sobre las consecuencias que cree que podría tener una intervención militar. No hay nadie en el Grupo de Lima, no hay ningún país en el mundo, ni en la Unión Europea, que avale esa intervención militar. Estados Unidos se quedaría probablemente solo si se produjese esa intervención militar. Desafortunadamente, si nosotros lo tenemos que realizar, los Estados Unidos solo, somos el país con más poder militar del mundo y tenemos el liderazgo para tratar de ayudar a Venezuela a restablecer su democracia. Nosotros ayudamos a Japón y a Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Marshall Plan, y ahora pues tenemos la oportunidad de ayudar a Venezuela post Maduro. Pero los Estados Unidos tienen que tomar un papel de un liderazgo bien activo. No nos podemos quedar con la situación así, porque se está empeorando. Se ha complicado con la presencia de los rusos en Venezuela, y en mi opinión se va a continuar complicando más si no tomamos acción decisiva para sacar a Maduro del medio. Son las opiniones de los analistas que hoy nos han acompañado, el señor Francisco Semiao y Arthur Estupiñán, conservador y republicano en este programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. ¿Y usted qué opina? @poderlatino, NTN. Háganos llegar sus puntos de vista, nos gusta mucho leerles. Y las redes sociales. Diversos comentarios sobre los últimos programas o las últimas entrevistas, como este que nos llegaba referente a la situación en Puerto Rico. Saben que el presidente Trump está disputando la ayuda que el Congreso puede otorgarle o quiere otorgarle a la isla para continuar el proceso de recuperación tras ese huracán María que devastó la isla de Puerto Rico. En las últimas horas el presidente le está haciendo un pulso al Congreso para que esa ayuda no llegue, y es muy crítico Trump porque dice que el manejo de esa ayuda no está siendo bueno. Puerto Rico no es el patio trasero de esta administración. Tienen derecho a recibir la asistencia para recuperar a la isla de la misma manera que ayudó a los otros estados dentro de Estados Unidos. Gracias, Diane, por su comentario. Otros comentarios sobre cuestiones de la actualidad vinculadas a la jornada de hoy. Saben que hay una disputa por la carta que ha enviado el Senado ruso, de la Federación Rusa, a la Cámara de Representantes de Colombia, en la que hablan de la amenaza de una injerencia que sería una amenaza a la paz mundial, y que Rusia se sentiría amenazada si se produce esa injerencia en Venezuela. La respuesta de Colombia ha sido que la única injerencia que hay en Venezuela constatada es, además de la cubana, la rusa, particularmente con el envío de aviones. Y la audiencia, ustedes también reaccionan. El régimen de Maduro es una amenaza para toda la región. Colombia debería expulsar a ese embajador, y tanto la OEA como el Grupo de Lima deberían tomar acciones inmediatas. Sudamérica no tiene ningún lazo cultural ni histórico con Rusia. No tienen nada que hacer en nuestro continente. Gracias, Julián, por ese mensaje. Lazos culturales sí los hay. No son tan estrechos como probablemente lo son con, por ejemplo, España o incluso, me atrevería a decir, Estados Unidos, pero que la cultura no quede politizada, ¿no le parece? Así terminamos el programa de hoy. Gracias por la generosidad de su tiempo, por escogernos. Nosotros volvemos mañana, no sin antes desearles una feliz noche. Que descansen.